Hay lugares que parecen construidos sobre el sufrimiento. Lugares donde el dolor, la desesperación y la muerte quedaron atrapados para siempre entre las paredes. Este es uno de esos sitios. En lo alto de una colina, rodeado de niebla y silencio, se levanta una enorme estructura abandonada, el Sanatorio Waverly Hills. Algunos lo llaman el Hospital de los Condenados. Otros aseguran que es la puerta al infierno. Pero todos coinciden en una cosa: quien entra, nunca vuelve a ser el mismo. A comienzos del siglo XX, una enfermedad azotaba a Estados Unidos, la tuberculosis, conocida entonces como la plaga blanca. No existían antibióticos, y miles de personas morían lentamente, ahogadas en su propia sangre. En 1910, en Louisville, Kentucky, se construyó un hospital especializado para tratar a los infectados. Su nombre, Waverly Hills Sanatorium. Al principio, era un pequeño edificio de madera, pero la muerte se multiplicaba tan rápido, que tuvieron que ampliarlo. En 1926 se inauguró un complejo enorme, con capacidad para más de 400 pacientes. Lo que debía ser un refugio de esperanza, se convirtió en una fábrica de muerte. En una época sin cura, los médicos experimentaban con métodos que hoy resultan impensables. Se creía que el aire fresco podía curar la tuberculosis, así que los pacientes eran obligados a permanecer horas, y a veces días enteros, al aire libre, incluso bajo la nieve o bajo el sol abrasador. Otros eran sometidos a procedimientos quirúrgicos, costillas abiertas para mejorar la respiración, pulmones colapsados deliberadamente, todo en nombre de la ciencia. Muy pocos sobrevivían. Los demás eran llevados por un pasillo del que nadie regresaba. Debajo del edificio principal, existía un largo pasaje inclinado de casi 150 metros, conocido como el túnel de servicio. Pero los empleados lo llamaban de otra forma: el túnel de la muerte. Por allí sacaban los cuerpos sin vida en secreto, para que los demás enfermos no vieran cuántos morían cada día. Un sistema de rieles y poleas transportaba los cadáveres desde el sótano hasta los camiones que los esperaban afuera. Cientos, quizá miles de cuerpos pasaron por ese túnel. Hoy, quienes lo han recorrido aseguran escuchar pasos detrás de ellos, susurros que piden ayuda, y a veces, gritos. Pero las muertes no solo fueron de pacientes. También hubo tragedias entre el personal. En 1928, una enfermera llamada Mary Lee fue hallada colgando del techo en el cuarto 502. Según el reporte oficial, se había suicidado. Algunos decían que estaba embarazada y desesperada, otros, que no soportó la cantidad de muertes que veía a diario. Desde entonces, muchos visitantes aseguran haberla visto. Una figura femenina con uniforme blanco, que se asoma por las puertas vacías o se refleja en los espejos. Algunos empleados afirman que el cuarto 502 es el más peligroso del edificio. Las cámaras se apagan, los objetos se mueven, y se escuchan voces que susurran: «Sal de aquí». En 1961, tras el descubrimiento de los antibióticos, el sanatorio cerró sus puertas. El edificio fue abandonado, pero algo quedó dentro. Los años siguientes, el lugar fue escenario de rituales, exploraciones nocturnas y supuestas sesiones de espiritismo. Quienes se atreven a entrar, describen sombras moviéndose en los pasillos, puertas que se cierran solas, y lamentos que parecen venir desde los túneles. Algunos investigadores paranormales aseguran haber captado psicofonías, voces que repiten los nombres de antiguos pacientes, otras que solo repiten una palabra: help. Hoy en día, el edificio sigue en pie. Está abierto al público para recorridos nocturnos y expediciones paranormales. Pero muchos visitantes aseguran que, apenas cruzas la entrada, una sensación de pesadez te envuelve. Algunos sienten que los observan, otros juran haber visto figuras asomarse por las ventanas del 5º piso, el mismo donde murió la enfermera Mary.
Nadie puede negar la energía que aún habita allí. El aire es frío, el silencio es denso, como si las almas atrapadas en el sanatorio siguieran esperando ser liberadas. El sanatorio Waverly Hills fue construido con la esperanza de salvar vidas, pero se convirtió en un monumento al sufrimiento humano. Miles murieron entre sus muros, muchos sin siquiera tener nombre. Tal vez por eso, sus espíritus se niegan a marcharse. Si alguna vez visitas Waverly Hills y escuchas pasos detrás de ti, no te des la vuelta. Porque puede que no estés solo. ¿Visitarías o has visitado este lugar? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te estremeció, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte a Archivo Oculto, donde cada semana abrimos un expediente que desafía la historia y al silencio. Nos vemos en el próximo caso. Cuida tu mente. Protege tu alma. Porque el terror más puro no proviene de los muertos, sino de los vivos que ya no sienten.